la muerte, pero Cristo el perdón. A mí me dio. ¿Cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido, si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para mí mi alma. Una vez más, ¿cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido, si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para mí mi alma. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Bendita sea la gracia, bendita sea la. Buenos días, que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias, que la paz y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda entronarse en nuestros corazones y hacer de nuestra vida un ejemplo, una vida diferente en medio de un mundo que se cae a pedazos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, Padre Grande, bondadoso y misericordioso. Cuán agradecidos estamos para contigo, Señor, porque en medio de las dificultades tú sigues mostrando tu poder en tus hijos, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, nuestros equívocos, Señor. Todo con lo cual te hayamos podido ofender, nuestros pensamientos, Señor, nuestros deseos, todo lo que hayamos visto o hablado incorrectamente, Señor. Perdona todos esos errores, Señor. Y permite que en nuestros corazones no haya nada contrario a tu palabra que impida, Señor, que tú puedas descender esta mañana y hablar con cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos tu presencia en nosotros, Señor. Vemos un mundo moribundo, Señor. Vemos un mundo que ha sido dominado por el infierno, Señor. Todos atrás de sus objetivos. Un mundo acelerado, un mundo sin paz, un mundo sin tranquilidad, Señor. Pero para cada vez que venimos, Señor, a tener compañerismo contigo en este sitio, la paz sobreabunda todo nuestro entendimiento, Señor. Sentimos tu presencia cada día más cerca de nosotros, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Cuán agradecidos estamos para contigo, Señor, porque aún hay un lugar donde podamos tener compañerismo alrededor tuyo, Señor, pero también sabemos que llegará un momento en que la palabra será quitada, Señor, que la persecución contra tu novia, Señor, contra la hija de Dios, contra el Cordero, Señor, contra tu palabra, contra el Verbo volverá, Señor, en medio de un mundo de unión ecuménica, Señor, que perseguirá nuevamente a la palabra. Y no habrá lugar ni habrá sitio, y muchos te buscarán de un lado a otro y no te hallarán, Señor. Pero gracias porque aún tenemos un lugar donde congregarnos, aunque sea virtualmente, y poder escuchar tu palabra y tener compañerismo contigo, bendito Dios. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y nos disponemos para el servicio en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer la santa palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 22 de Génesis. Vamos a leer el capítulo 22 de Génesis. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, hemos leído tu palabra. Permite, Dios, que ella corra y sea glorificada en nuestros corazones, en nuestra petición, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén.
Vamos a hablar un mensajito esta mañana acerca del patriarca, titulado El Patriarca Abraham. Qué tremendo poder entender que Dios pide de nosotros obediencia. Qué gran promesa Dios le dio a Abraham, ¿a causa de qué? De su obediencia. Ni siquiera se la dio a causa de su sacrificio. Ni Dios está pidiendo que usted y yo hagamos un sacrificio de entregar nuestros cuerpos en holocausto o darle todo nuestro dinero a los pobres. Dios nos está pidiendo única y exclusivamente obediencia a su palabra. Y cuando nosotros podemos ser obedientes a su palabra, muchas cosas maravillosas han de pasar en nuestra vida. Y me refiero a cosas espirituales. Porque el error de nosotros siempre ha sido uno y el mismo. Es pensar que la obediencia a la palabra de Dios nos va a traer bendiciones materiales. Pueda que sí, pero no siempre es así. Porque Dios nos prometió un reino que no está en este lugar. Este mundo que usted y yo estamos viviendo hoy no es el mundo que Dios prometió para sus hijos. No es este el lugar. Es más, la Biblia dice que Jesús dijo que es necesario que ya yo me vaya y parta porque el príncipe de este mundo ya viene y nada tiene que ver conmigo. Sabemos que el príncipe de este mundo es Lucifer. Él es el que maneja todo. Usted ve el dinero de los poderosos y están bajo un yugo demoníaco. Ustedes ven hoy el poder de los cantantes y la fama que tienen y están bajo un poder demoníaco. Ellos están viviendo su milenio. Pero los hijos de Dios, en medio de dificultades, en medio de angustias, en medio de escasez, en medio de necesidades, estamos tratando de caminar y luchar para poder encontrar ese camino de regreso a casa, porque no es nada fácil poder adorar a Dios cuando nuestra vida está llena de problemas. No es nada fácil seguir creyendo en Dios y rendirnos a Dios cuando nuestra vida está llena de dificultades. Pero cuán importante es ver un poquito acerca de la vida de Abraham para que usted y yo podamos comprender lo que es realmente un creyente y cómo en Abraham fueron benditas todas las naciones del mundo, explicándonos o dándonos a entender de que de esa misma forma debe ser un verdadero creyente. Entonces, Dios no nos pide sacrificios a ninguno de nosotros y mucho menos sacrificios que no podamos cumplir. Lo único que Dios nos pide a cada uno de nosotros es obediencia a su palabra, y ahí es donde ha partido el error desde el principio. La caída del hombre desde un principio fue la desobediencia a la palabra de Dios, porque cuán errado hemos estado cada uno de nosotros al pensar de que nos ha sido mal enseñado lo que significa el pecado. La palabra pecado significa incredulidad a la palabra de Dios. O sea que cuando yo no le creo a la palabra de Dios, cuando soy incrédulo a sus mandatos, yo no la cumplo. ¿Por qué? Si Dios me dijo, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, yo lo hago, es porque nunca le he creído a Dios. Y aún nosotros podemos estar buscando a Dios, pero si nuestra vida no es de obediencia con respecto a su palabra, Dios va a estar siempre lejos de nosotros. Dios no va a estar cerca de nuestras vidas, va a estar siempre lejos. Porque la vida de un cristiano es una vida de sacrificios, una vida de continuo esfuerzo, de continuo pelea, de continua lucha en contra de las acechanzas del maligno. Porque siempre van a venir las tentaciones a nuestra vida. Pero llegará un momento que el diablo lo tentó tanto a usted, que usted se paró con respecto a la palabra y lo reprendió con la palabra, que él terminará huyendo de usted y nunca más volverá a usted, porque eso dice la palabra. Pero tenemos que mirar un poquito acerca de la vida de Abraham y ver cómo fue el padre de la fe, porque Abraham fue conocido como el padre de la fe, pero cómo fue su vida, porque en él serán benditas todas las simientes del Señor. Pero no tendrá que ser tan alejada la realidad de Abraham con la realidad de un verdadero creyente de esta edad. Entonces Abraham era un hombre normal. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Era una ciudad pagana. Es más, Abraham estaba adorando a otros dioses antes de que Dios lo llamara. Él estaba viviendo en un mundo pagano. Él era una persona normal. Pero cuando Dios lo llamó y lo apartó para él, Abraham supo que su vida era un sacrificio constante al Señor. Es más,
Dios nunca bendijo a Abraham hasta que Abraham no fue apartado de su parentela. Abraham tuvo que dejar papá, mamá, todos. Él se fue con su esposa Sarai, que era una medio hermana de él. Cuando Dios se le apareció a Abraham, Abraham tenía ya 75 años, imagínense. 75 años entregados al mundo. 75 años entregados al paganismo. Así como nuestra vida estuvo durante mucho tiempo entregada a las cosas vanas del mundo, Abraham, desde la primera vez que se encontró con el Señor, desde que oyó su voz, él le sirvió como viendo lo invisible, como entendiendo que era la última oportunidad que tenía para salvar su alma. Entonces Abraham tenía 75 años cuando se le apareció el Señor, y Sarai, su media hermana, que era su esposa, tenía 65 años. Dios lo llamó a una separación total de su parentela. Porque Dios llama a un creyente a una separación total de la incredulidad, aún de su familia. O sea, este tema es difícil de entender para muchas personas, pero Dios lo llama a usted a una separación total. Hay muchas veces que usted en su familia va a encontrar que usted desea una cosa y los demás desean otra, pero es tan fácil para nosotros dejarnos llevar por lo que lo desean los demás. No, pero es que como ellos no leen la Biblia, como ellos no se entregan al Señor, yo tampoco. Pero esto es una vida con el Señor individual. Aquí no podemos entrar como remanente. Aquí tenemos que entrar como individuos ante el Señor. Todos tenemos que esforzarnos de manera individual para poder alcanzar la gracia ante los ojos del Señor, para que Él pueda ver no nuestro esfuerzo, sino nuestra fe en Él, en su palabra. Como somos fieles seguidores y cumplidores de la palabra del Señor. Entonces, Dios llama a Abraham a una separación total de su parentela, pero colocándolo en el ámbito espiritual, Dios nos llama a una separación total también de la incredulidad y muchas veces de nuestras parentelas, porque muchas veces nuestros padres o nuestras madres o nuestros hermanos o nuestra familia no tienen la misma fe que nosotros tenemos, y llegará el momento que tiene que ocurrir una separación, una ruptura por causa del Señor, por causa del amor al Señor de su verdadero creyente. Entonces, cuando Dios nos llama, Él no quiere que en nuestra vida haya ninguna duda con respecto a su palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra, y ese ha sido el problema, esa ha sido la dificultad durante mucho tiempo acerca de las 7 edades de la iglesia, cómo entró la duda a través de una doctrina nicolaíta en la primera edad de la iglesia en Éfeso, hasta el día de hoy, que se posicionó ya como una gran iglesia, la cual trajo doctrinas falsas y llevó al hombre a la adoración errónea, porque hoy el hombre adora a quien no conoce, a quien desconoce. La Biblia dice que el diablo se sentó en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios. Y todos sabemos que el trono de Dios no es ninguna iglesia, que Él ya no habita en templos hechos por manos de hombre, dice su palabra. Él hoy habita en el corazón del hombre, y la adoración falsa está en el corazón del hombre, y podemos verlo en infinidad de ejemplos en nuestra vida. Fíjense, muchas veces hemos sido, por lo menos hablo de manera particular, señalados por hablar la palabra del Señor. Muchas veces he recibido críticas acerca de que yo pienso o que yo ando criticando otras denominaciones, pero yo no estoy criticando otras denominaciones, yo estoy hablando la palabra, y la palabra desnuda lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, como estábamos estudiando Apocalipsis va desnudando el espíritu anticristo que va entrando a la iglesia y que va tomando esa posición en el corazón del hombre, para que ya el hombre no adore a Dios, sino que adore a quien no conoce. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos entrando, y de esa forma es que Dios tiene una simiente real que viene descendiente de Abraham. No, nuestra descendencia con Abraham no es física, es espiritual. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. O sea que todos los que querramos algún día pelear por esa vida eterna, tenemos que tener las mismas pruebas que tuvo Abraham, y tenemos que caminar de la misma forma en que Abraham caminó. Como viendo lo invisible, Abraham no veía obstáculos para su búsqueda de la tierra prometida.
Abraham creía ciegamente a lo que Dios decía. Pero ¿qué de nosotros si somos inconstantes? ¿Qué de nosotros si un día lo adoramos y otro día no? Es más, ayer no nos reunimos y yo sentía un vacío en mi corazón. No, el día para mí no fue lo mismo sin el Señor cerca de mí. Aunque oraba y todo, pero compartir su palabra, teniendo compañerismo alrededor de la palabra, es que podemos santificarnos. Es que podemos ir zafándonos de todas las cosas que impiden que Dios pueda estar cerca de nosotros. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender de que nuestra vida espiritual, si en verdad la queremos, debe ser conforme a la vida que el patriarca Abraham vivió. Pero nosotros queremos que todo en nuestra vida sea fácil. Todo lo que genere esfuerzos y sacrificios para nuestra propia vida no queremos asumirlos. No queremos sacrificarnos por conseguir lo que Dios tiene para nosotros. Pero entonces sí queremos sacrificarnos para conseguir cosas materiales. Imagínense las espirituales. Entonces estamos hablando un poquito acerca del patriarca Abraham, de cómo fue Abraham conocido como el padre de la fe. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham a los 75 años de que él tendrá un hijo y que en sus simientes serán benditas todas las simientes del mundo. Imagínense a Abraham teniendo 75 años, su esposa 65, ya tenía la menopausia, ya no podía dar a luz ningún hijo, pero él creyó ciegamente en la palabra del Señor. Él nunca titubeó en la promesa que Dios había colocado en él. En él nunca hubo desconfianza con respecto a la palabra de Dios. Y ese ha sido el error de cada uno de nosotros. Cuando la duda entra en su corazón, Dios sale corriendo de allí. Usted no puede ser inconstante en lo que ha creído, hermano. En medio de todas las dificultades. Yo he podido descreer otra cosa, la palabra de cualquier hombre. A veces hasta mi palabra, pero yo nunca he descreído la palabra de Dios desde que la conocí. En medio de todas las dificultades de la vida personal de cada uno de nosotros, han habido altibajos. Pero en mi vida, con respecto a mi vida, nunca ha habido duda acerca de lo que está en su palabra. Yo siempre he creído que todas las palabras de los hombres son mentiras, mas la palabra de Dios es verdad. Abraham nunca titubeó en medio de la promesa. Nunca tuvo desconfianza de lo que Dios le había dicho. Antes se esforzaba día a día y le daba gloria a Dios. ¿Usted cree que Abraham no recibió un vituperio? Cuando Dios le prometió un hijo a los 75 años se burlaban de él. A cada rato pasaban, ¿y dónde está tu parentela gigante? No tienes ni un hijo, ya estás viejo. Pero en medio de esas dificultades Abraham seguía creyendo en la promesa de Dios. ¿Y cuántos saben que pasaron 25 años antes de que esa promesa de Dios se cumpliera en la vida de Abraham? Es que ahí es donde radica el problema suyo y el mío. Como creyentes, porque esta palabra está dirigida a los creyentes. Dios hizo promesas abundantes en su vida y en la mía, pero nosotros nunca le hemos creído. Nosotros siempre desconfiamos. A veces creemos en la palabra de un hombre cuando dice hacernos un favor y confiamos más en esa palabra que en la palabra del Señor. Es importante que usted aprenda a depender única y exclusivamente del Señor. Cuando usted se rinde a Él, cuando usted entrega todas sus angustias, todas sus dificultades económicas, personales, y las pone ante el altar de gracia del Señor, Dios empieza a tomar control de cada una de sus necesidades. Imagínense mi vida en esa cárcel de máxima seguridad. Paulatinamente yo fui perdiendo muchas cosas. ¿Y ustedes creen que fue fácil colocar mi confianza en el Señor? ¿En alguien que no veía? No fue fácil. Pero a medida que sistemáticamente el tiempo de cautiverio en esa cárcel me hizo perder muchas cosas, yo fui perdiendo mis esperanzas en el hombre, y al momento que mi confianza en los hombres fue disminuyendo, mi confianza en Dios fue creciendo. Cuando todas mis esperanzas en lo físico habían terminado, mis esperanzas en aquel que no podía ver pero que podía sentir se fueron incrementando cada día más, al punto
de que Él fue mi sustentador en ese lugar. Él fue el gran Jehová Jireh, Él fue el sustentador de mi vida. Yo no puedo decir que mientras estuve en la cárcel me faltó algo, porque Él suplió mis necesidades hasta las más básicas. Cuando no tenía útiles de aseo, alguien llegaba y me entregaba una bolsa grande de útiles de aseo. Cuando se me acababan, alguien llegaba y me regalaba lo que necesitaba. Y yo podía seguir viendo su mano incambiable. Cuando uno de pronto entra a una vida delincuencial, de pronto uno entra buscando respeto de las personas. Y ese respeto yo nunca lo hallé porque la gente no me respetaba, la gente me tenía miedo. Pero cuando yo pude conocer a Dios, cuando mi vida pudo hablar de que Dios era real en esa cárcel de máxima seguridad, cuando lo que hablábamos en una predicación a un grupo de personas podíamos vivirla, en ese momento, cuando nuestras vidas son cartas leídas y epístolas abiertas que los hombres pueden leer, en ese momento se acercan personas. Yo recuerdo cuando un muchacho llamado Jefferson, un muchacho hermano, toda la cabeza llena de cortadas por acá, porque peleaba a puñaladas con todo el mundo en la cárcel. Estaba tan obstinado que él quería que lo mataran. Le buscaba pelea a todo el mundo. Estaba entregado al bazuco, pero con ese cuchillo nadie se metía a pelear con él. Y yo lo veía. Yo veía su dolor, yo veía su tristeza en pantalonetas, sin zapatos, sin camisa, caminando de un lado para otro. Caminando ese patio de la cárcel de un lado para otro. Y yo estaba sentado con Julián Loaiza, un hermano de luchas y de batallas en este bendito mensaje, en esta bendita palabra del Señor, porque la vida cristiana es una vida de constantes luchas. Si usted cree que la vida cristiana es fácil, usted está en el camino errado. Usted tiene que irse al mundo, porque aquí solamente hay valientes que están dispuestos a pelear milímetro a milímetro por la promesa de Dios en nuestras vidas. Así tengamos que quedarnos solos. Así tengamos que mantenernos solos, porque es que Dios nos llama a una separación total de la incredulidad en nuestros corazones. Y Jefferson, un día cualquiera se sienta a mi lado y me dice: hermanito, ayúdeme, yo no aguanto más. Muéstreme a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Yo no aguanto más esta vida que estoy viviendo. Dios me dijo estas palabras, no se me olvidan nunca: usted es la única persona que yo respeto en esta cárcel. Fíjense ustedes. Usted es la única persona que yo respeto en esta cárcel. Y había comandantes paramilitares, y había comandantes de la guerrilla, porque era una cárcel, porque era un pabellón en el cual había sindicados, no estaban todavía condenados. Y él me dijo: usted es la única persona que yo respeto en esta cárcel, ayúdeme a encontrar a Dios. Y empezamos a hablarle acerca de Dios. Empezamos a mostrarle el camino de regreso a casa, a mostrarle cuán maravilloso y bondadoso es el Señor Jesucristo para con nosotros. Aquel había venido por los enfermos, como él y como yo. Y él empezó a cambiar su antigua forma de vivir. Empezó a ir con nosotros a la iglesia en la mañana, y adoraba y lloraba y sentía la presencia de Dios, hasta que se fue en libertad de esa cárcel. Y lo vi salir en libertad de esa cárcel. Lo vi cambiar por un momento su vida. Pero esta vida en Cristo no es por un día ni por 2 días. Es una batalla continua y constante por poder tomar posesión de la tierra prometida. Y yo vi salir en libertad a Jefferson, lo vi cuando se fue. Pero también lo volví a ver entrar. También lo volví a ver regresar a esa misma cárcel. Lo recuerdo como si fuera ayer. Creo que pasaron solamente 5 o 6 meses cuando regresó. Lo vi regresar a esa cárcel nuevamente y ni me miraba. Tenía vergüenza de sí mismo. Porque o decidimos caminar este camino con la minoría despreciada del Señor,
o decidimos volver a la inmundicia de nuestra vida. Y el final será el mismo. Recuerdo los apóstoles cuando Jesús fue crucificado. Dios le dio una promesa. El Señor Jesucristo le dijo: yo me levantaré al tercer día. Ellos vieron hacer todos los milagros a Jesús. Ellos vieron levantar a Lázaro de los muertos. Ellos vieron convertir el agua en vino. Ellos vieron sacar demonios de María Magdalena. Ellos vieron hacer muchísimas cosas. Pero no creían en la palabra del Señor. La pusieron en duda. Y dice la Biblia, el libro de Lucas, de San Juan 20, que ellos volvieron a su antiguo modo de vivir. Porque dice la Biblia que volvieron al mar de Galilea a pescar. Y pasaron toda la noche pescando y no cogieron nada. Porque cuando nosotros apartamos nuestra mirada del Señor y volvemos al mundo, nuestra vida va a ser más vacía que antes. Nuestra vida va a seguir tan vacía o más vacía que antes. Y ellos pasaron toda la noche sin pescar nada. Y Jesús estaba en la orilla esperándolo. Ya tenía un pez grande, lo estaba asando para que cuando ellos vinieran lo pudieran comer. Y qué tremenda enseñanza de vida nos da la palabra cuando podemos entender de que este es un camino difícil, en el cual tenemos que mantenernos siempre con la fe en Él. Entender que las promesas de Dios no son promesas de hombres. ¿Cómo pudo mantener Abraham su fe durante 25 años que Dios le iba a dar un hijo cuando él ya estaba viejo? Cuando su esposa, dice la Biblia literalmente, que tenía su útero podrido. ¿Cómo iba a concebir ella un hijo? No era problema de Abraham. Cuando nosotros entendemos que las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida no son nuestro problema, sino que es el problema del Señor cumplirla en nosotros. Cuando nuestros razonamientos se pueden alejar de nuestra vida espiritual, en ese momento Dios podrá hacer todas y cada una de las cosas que Él tiene destinadas para hacer, hermano. Cuando usted entienda que no puede haber nada por encima de Dios, cuando usted siga poniendo a Dios por encima de todo, Dios lo va a respaldar a usted. Pero cuando nosotros, los afanes del mundo, nos siguen separando de la palabra de Dios, usted seguirá siendo un fracasado espiritual. Si yo veo que un colegio, que un trabajo, que una mujer, que un hombre, que el dinero me está separando del amor de Dios, yo tengo que ver cómo me separo de esa parentela. Yo tengo que ver cómo me separo de eso que me está alejando de la presencia de Dios. ¿O no fue lo que Dios le mandó a hacer a Abraham? Eso fue lo que Dios le mandó a hacer a Abraham. ¿Sí ve? ¿Usted cree que Abraham pensó en algún momento de qué iba a vivir? Les hago una pregunta. ¿Te vas a separar de tu casa, de tu papá, de tu mamá, de tu trabajo, de esta tierra donde vives sabroso? ¿Te vas a ir a la que yo te voy a mandar? Porque en la que yo te voy a mandar brota leche y miel. Abraham no conocía nada de esa tierra. Él no conocía que había fuera de su mundo. Pero su fe estuvo tan arraigada en la palabra de Dios que se fue sin importarle lo que se iba a encontrar en ese camino. Pero cuando nosotros tenemos dudas en nuestro corazón, cuando nosotros permitimos que otras cosas entren en el camino de regreso a casa, nunca vamos a encontrar ese camino. ¿Qué fue lo que demoró al pueblo de Egipto, de Israel? Perdón, cuando Israel salió del pueblo de Egipto a la tierra prometida, si esa caminata solamente iba a durar 7 días. 7 días físicos iba a durar esa caminata de regreso a la tierra prometida, desde Egipto hasta Canaán. Pero la duda en sus corazones los alejó de la tierra prometida. Si ve que todos renegaron, si ve que todos dudaban, si ve que todos renegaban de lo que Dios había hecho en ustedes, porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque nos levantamos en las mañanas y ni siquiera le damos gracias a Dios porque aún estamos vivos, porque tenemos salud. Pero cuando usted logra entender que hay muchas personas que se acostaron a dormir anoche y no se levantaron, o gente que está enferma, que desearía entregar todo el dinero que tiene por poder caminar, por poder hablar, por poder ver, y no lo pueden hacer.
Pero nosotros no somos capaces de darle gracias y gloria a Dios por las cosas que tenemos. Porque Él ha sido misericordioso y todos los días derrama cosas nuevas sobre nuestras vidas. Pero como nuestros ojos están puestos en las cosas materiales, no podemos ver las espirituales que día a día están colocando en nuestras vidas. Puestos los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son perecederas. Si nosotros hoy seguimos teniendo en nuestro corazón otra cosa por encima del Señor, ese se convertirá en nuestro Dios y ya sabemos cuál será la finalidad de nuestra vida. Seremos unos creyentes fronterizos, porque Dios, antes de bendecirlo a usted, tendrá que probarlo. Así, de la misma forma como lo hizo con Abraham. ¿Usted cree que Dios va a poner bendiciones sobre su vida si usted no es capaz de vivirla? ¿Usted cree que Dios lo va a poner así a usted como un pastor, como un ministro, como un evangelista, como un hombre lleno de un don de sanidad divina, si usted no es capaz de pasar por encima de los obstáculos y de las pruebas que la vida va a colocar sobre su vida? ¿Usted cree que esto es una vida fácil? Muchos, por eso es que la vida ministerial y la vida del Señor en su palabra será incomprendida. Porque el modo de pensar de un hombre, de una mujer que está llena del Espíritu Santo, siempre ese corazón estará arraigado en la palabra. Pero alguien que tiene su corazón arraigado en el mundo y que piensa como los hombres, siempre chocarán los pensamientos. Porque el hombre discernirá carnalmente, pero el espiritual, dice la Biblia, que todo lo juzga espiritualmente, mas él no podrá ser juzgado. Cuando esta palabra puede encarnarse en su vida, usted puede ver la vida desde otro punto de vista. Yo muchas veces he sido incomprendido por decisiones que he tomado, pero cuando estoy hablando con personas que aún no conocen a Dios, pero cuando yo hablo con ministros, amigos o hermanos que conocen bien esta palabra, podemos tener un consenso igual en la forma de pensar, porque por un espíritu fuimos todos bautizados, por un mismo espíritu, no por miles. Entonces, estamos hablando un poco acerca de la vida de Abraham, que fue conocido como el padre de la fe, pero para él haber sido conocido como el padre de la fe, nadie le puso nada en las manos. Nadie le dijo, toma esta plata y camina, toma esta plata y vive. Tuvo que esforzarse, tuvo que pasar por infinidad de pruebas para que Dios pudiera bendecir. Pues mire que le prometió un hijo y pasaron 25 años, ¿y cuál hijo? No estaba ni embarazada la mujer, pero él seguía confiando en esa promesa que Dios le dio. Pero usted le clama algo a Dios, o yo le clamo algo a Dios, y si al día siguiente no estás, Dios no me escucha. Es que Dios se olvidó de mí. Pero ¿cómo está mi vida con respecto a Dios? Para yo poder mantenerme fiel en la promesa de Dios, tengo que mantenerme fiel en su palabra. Para que Él pueda ser fiel para conmigo, yo tengo que ser fiel en su palabra y en sus promesas. No vivir el evangelio de un día o 2 días. ¿Qué va a pasar con muchos cuando esas puertas sean abiertas y la pandemia se acabe? Que yo dudo que se acabe, pero cuando el confinamiento sea quitado, muchos seguirán a su vida actual. Muchos seguirán absorbidos nuevamente por ese mundo. Pero Dios tiene verdaderos hijos que se pararán por Él, que sus objetivos no son otra cosa sino su palabra. Es más, yo hasta el punto en que sigo pensando en que ¿cuál será el paso a seguir ahora en el camino con respecto o de regreso a casa? Que seguirá viniendo, pero la palabra me va mostrando que viene un concilio mundial de iglesias. Aunque muchos se burlen y me critiquen y me señalen, viene un concilio mundial de iglesias, porque dice la Biblia que la cizaña es hora de que será unida. Viene un concilio mundial de iglesias, dice que el dragón persiguió a la mujer y la persiguió por todo el desierto. Entonces, estamos viendo que eso va a haber un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, y perseguirán a la palabra, al verbo, y querrán matarlo nuevamente. Pero ahí será el rapto repentino de la iglesia. Y empezarán a cumplirse las 70 semanas de Daniel.
las 35 semanas y medias que aún faltan. Y entonces será tribulación y angustia y desesperación. Si están desesperados hoy, ¿cuál aquel día si no tienen la marca de la bestia? Si usted no se une al Concilio Mundial de Iglesias con Roma, usted no podrá comprar ni vender. Usted verá a sus hijos morirse de hambre, usted será perseguido. Pero aún hoy usted puede tomar una decisión sin ninguna persecución. Pero nadie quiere escuchar la palabra. Es más, he pensado seriamente en borrar una cantidad de gente de mi Facebook. Pero también he decidido que no. Porque aquel día ninguno de ellos podrá tener excusa de que nadie le habló la palabra. Muchos la oyen y salen corriendo, les fastidia. Pero Dios tiene hijos e hijas verdaderas y verdaderos que lo escucharán así sea lo último que hagan. ¿Dónde están? Yo no sé. ¿Dónde estarán? Yo no sé. Pero Dios tiene un pueblo comprado por sangre, a precio alto, que escuchará su palabra y seguirá su palabra. Por eso Abraham fue ese ejemplo. Abraham, a pesar de las burlas y de las críticas, se paró por la promesa de Dios, y 25 años después que Dios le prometió el hijo, llegó. ¿Se pueden imaginar cuando ese hijo llegó? ¿Cómo se tuvo que haber sentido Abraham en su corazón? La promesa, la recompensa, mi esfuerzo llegó. Ese hijo que tanto he amado, que tanto he esperado, llegó. Nosotros tenemos que superarnos, tenemos que pelear, tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios hizo en nuestra vida, así pase lo que pase. Si Él dijo que Él era nuestro proveedor, Él tiene que ser nuestro proveedor. Si Él dijo que ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna arma forjada contra usted prosperará. Si Él dijo que donde está la sangre del cordero colocada, ahí hay libertad. En donde está la sangre del cordero, ahí hay libertad. Usted tiene que creer cada palabra como suya. Usted tiene que apoderarse de ella y atesorarla. Entonces, 25 años llegó la promesa, que fue Isaac, que fue ese hijo anhelado. Entonces, no tenían hijos y aún así Dios fue fiel para cumplir su palabra con Abraham y le cumplió lo que un día le prometió. Entonces, ¿por qué le cumplió? Porque Abraham fue fiel a Dios y le creyó a Dios. El niñito vino a la cena, el pequeño Isaac llegó. Pero eso no es nada. Cuando ya Abraham tenía, creo que 115 o 120 años, porque Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, imagínense. Y Sarai tenía 90. Y en ese momento llegó el hijo anhelado. Resulta que cuando ya él tiene su hijo, Dios le dice: Abraham, necesito que me entregues a tu hijo, que me lo entregues en holocausto, que me lo entregues como un sacrificio a mí. Imagínense por lo que usted ha peleado durante tanto tiempo. Y el Señor se lo pida y le diga: necesito que me entregues eso. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría si el Señor le pide a uno de sus hijos en sacrificio a usted? ¿Sí sería obediente usted? ¿Sí ve que Dios le encanta probar la fe del creyente? ¿Sí ve que en nuestros corazones no puede haber algo por encima del amor a Dios? Si usted tiene un amor por encima del amor de Dios, usted está errada o usted está errado. Si nuestras vidas no están conforme a lo que Dios manda, estamos fuera de su palabra. Si usted como esposa, como mujer, no tiene una cabeza que guíe su vida, o si usted no ve a su esposo como una guía, usted está fuera de la palabra de Dios. Si un esposo no tiene a su esposa en el lugar que ella se merece, usted está fuera de la voluntad de Dios. Si los hijos no están conforme a la Escritura, viviendo una vida como Dios mandó en familia, usted está fuera de la voluntad de Dios. Todo eso tenemos que entenderlo, que la voluntad de Dios está en su palabra. No una oración que diga: Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Bueno, yo voy para allá. Tenemos que buscar la voluntad de Dios que está en su palabra. Su palabra nos dice cuál es su voluntad. Y Dios le pide a Abraham el hijo. Imagínense, esa promesa que tanto él anheló, después Dios se lo pide que se la entregue en sacrificio. Imagínense, le pidió una doble prueba al Señor. Entonces, Dios se fue
Abraham dijo, si yo lo recibí como a uno de entre los muertos, y yo estoy plenamente persuadido que Él es el Todopoderoso, Él aún podrá levantarlo de los muertos. Yo se lo voy a entregar al Señor. Él sabía quién era Dios. Usted tiene que saber quién es el Dios que usted está adorando, que usted está alabando. Ese debe ser el pueblo de hoy. Ese debe ser la simiente real de Abraham. Porque Él nos levantó a todos de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él quiso y pudo cambiar la mente de cada uno de nosotros. Él puede hacer con nuestra vida lo que se le plazca. Usted debe creer absolutamente en su palabra. Que Abraham, no siendo desobediente, sino obediente a la palabra de Dios, tomó al muchachito. Y en esa mañana le dijo a sus siervos, cuando ya estaban llegando al monte: ustedes esperen aquí con las mulas. Mi hijo y yo iremos allá a adorar y regresaremos. ¿Cuánto sabía Abraham que si Dios mataba a su hijo, Él podía levantarlo de los muertos, porque Él era el Dios de la vida? ¿Cuál era la fe que Abraham tenía en Dios? Que sabía que si Él le entregaba a su hijo en sacrificio, Dios podía levantarlo aún de los muertos. ¿Y usted aún sigue dudando del poder de Dios? ¿Usted aún sigue creyendo que Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Usted sigue creyendo que el Dios de Abraham no es el Dios de Isaac y de Jacob y no es el Dios que yo adoro? Es el mismo que yo he visto haciendo milagros. Es el mismo que he visto sanar a los enfermos. Es el mismo que he visto multiplicar la alacena de mi casa. Es el mismo que vi suplir mis necesidades en una cárcel. Es el mismo que sigue estando conmigo aún cuando yo estaba lejos de Él. Abraham sabía que algo tenía que suceder. Él sabía que Dios se lo había prometido y Dios no se lo iba a quitar. Pero como a Dios le encanta probar la fe suya y la mía, antes de Dios bendecir a Abraham, Él tenía que probarlo. Si ve que usted no puede recibir la promesa si usted no es probado, si usted no está en las condiciones de soportar una prueba, usted no puede recibir las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Y las pruebas para cada uno de nosotros son diferentes. Las pruebas de cada uno de nosotros son diferentes. Recuerdo yo una vez que estaba en la cárcel y a nosotros nadie nos visitaba, y como nadie nos visitaba, no teníamos plata en el TD. El TD es como una cuenta que hay en la cárcel, donde alguien le consigna a usted de la calle y usted puede comprar cuando abren la tienda. La tienda la abren solamente 1 hora o 1 hora y media en el día. Y usted compra lo que pueda comprar, recargar su tarjetita para llamar o comprar lo que usted quiera. Pero y cuando hablo a nosotros me refería a un hermano que se llama Julio Castillo, que ya está en libertad también, que es un tremendo creyente de este mensaje, que yo quiero mucho. Estábamos los dos sentados allí y llegó la tienda. Y cuando llega la tienda, todos corren a hacer la fila. Bueno, todos no, los que tienen plata, para hacer la fila y comprar lo que necesiten. Y ese día en esa tienda trajeron papas rellenas, cuando hacía años que no probábamos una papa rellena. Y cuando nosotros vemos a la gente, a los internos, venir con su papa rellena y su gaseosa en la mano, mi hermano Julio Castillo me dice: hermano, pero nosotros todos los días le trabajamos al Señor, hacemos culto en la mañana y en la tarde y nunca tenemos para comernos algo. O sea, fíjese, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que se ven, ¿sí? Por eso nuestros ojos no deben estar puestos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Él se sintió angustiado y me dijo: hermano, mira a esa gente que no adora a Dios ni nada, son unos impíos y tienen plata. Y nosotros que adoramos a Dios no tenemos nada. Y yo le dije: tenemos más que ellos. Tenemos un Dios más grande que sus billetes y más grande que los deseos de ellos. Julio, algún día, le dije yo estas palabras y él se puso a llorar. Él me abrazó y a mí también se me salieron las lágrimas, porque él me decía: no podemos comernos nada, y se puso a llorar. Y yo lo abracé y le dije: no se preocupe, hermano, que algún día podemos tener por lo menos 5, 10 o 15 papas si usted quiere, pero ahora tenemos que aceptar lo que Dios puso delante de nosotros, ¿sí ve? Y él estaba llorando.
Mientras él me decía eso, me llamaron al frente. Jorge. Y yo volteé. Y había un hombre allá al frente que me llamó. Y mientras me llamó, yo llegué y me dijo, Jorge, mira, allá hay 2 papas. Coge una para ti y una para Julio. Y coge la mitad de esa gaseosa, 1,5 litros que está ahí, y se la toman para los 2. Y yo cogí las 2 papas y la gaseosa, y cuando yo volteé y voy caminando, él estaba al frente gritando, gloria a Dios, Señor. Ese es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros es el dueño del oro y la plata. Pero cuando usted tiene la fe colocada en Él, Dios lo va a bendecir. Usted no puede desviarse a las pequeñeces. Usted no puede seguir depositando su corazón en la parte económica, en la parte física. Usted debe seguir peleando por su vida espiritual. Usted debe reconocer lo que Dios está haciendo en su vida. El mundo va a querer seguir arrastrándolo. El diablo no quiere que usted encuentre el camino de regreso a casa. Él va a poner muchísimas trabas para impedir que usted alcance la promesa en la tierra prometida. Pero usted y yo tenemos que esforzarnos sobremanera para poder conseguir el camino de regreso a casa. Hay muchas cosas que probarán su fe. A ver si usted actúa de la forma como el mundo actúa, o usted actúa por la palabra de Dios. Cuando usted se para por Dios y sus decisiones muchas veces no van a ser entendidas, porque así como Abraham se paró por la promesa, nadie lo entendía. Sara hacía mameluquitos del bebé cuando el bebé duró 25 años en venir, pero ellos creían, pero él seguía creyendo en la promesa de Dios. Sus decisiones iban conforme a la voluntad de Dios y el mundo no lo entendía. Los burladores se reían de él. De esa misma forma, usted tendrá que pararse por la palabra y por las decisiones de la palabra de Dios. Así, hermano, su familia lo rechace, así su familia lo critique y no entienda las decisiones que usted va a tomar con respecto a la palabra. Pero cuando usted se para por la palabra, Dios se va a parar por usted. Entonces, Julio Castillo ese día pudo recibir o entender que Dios está por encima de todas esas cosas. De que eso es insignificante para Dios. Que cuando usted pone las cosas en el reino de los cielos, su vida y su esperanza en el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. Dios le habla eso como lo demás. Pero cuando usted entiende que su prioridad es la vida eterna, va a pasar muchísimas cosas en su vida, hermano, que a usted no lo va a conmover nada de eso. Entonces, Abraham fue a entregar a su hijo, hermano. A Abraham no le importó. Si él tenía que matar a su hijo, él sabía en su corazón que Dios tenía que levantarlo de los muertos. Porque así como lo levantó entre los muertos, él podía volverlo a levantar entre los muertos. Así como me levantó a mí entre los muertos, porque yo era un muerto. Yo caminaba, pero era un muerto que ya estaba podrido. Pero fue la misericordia de Dios que me llevó a un sitio difícil, donde no tenía nadie, ni siquiera familia. Él pudo levantarme. ¿Y mi fe dónde puede estar hoy? ¿Usted cree que mi fe puede estar en un hombre, en un trabajo, en mi dinero o en lo que tengo? Mi fe siempre tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el único que estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces Abraham sabía que Dios se lo había prometido. Eso es todo lo que nos interesa saber a usted y a mí. Dios lo prometió. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Hermano, a usted no le importa ni a mí. Si Dios le prometió que lo iba a sanar, Dios lo va a sanar. Si Dios le prometió un trabajo, Dios se lo va a dar. Si Dios le prometió vida eterna a usted, no importa cómo lo va a hacer, Él tendrá que hacerlo. Pero usted tendrá que creerlo. Entonces, yo no le puedo decir cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo dijo. Él enviaría a Jesucristo por segunda vez y Él vendrá en forma física y Él reclamará los suyos. Él vendrá por un pueblo sin manchas y sin arrugas. Habrá 1000 años de un reinado con Jesucristo, que será el milenio en esta tierra. Él estará con los redimidos. Eso es lo que Él prometió y nosotros estamos esperando que esa hora llegue. ¿Cómo va a ser ese milenio? Imagínense 1000 años viviendo directamente con el Señor Jesucristo, donde el Cordero podrá estar con el león, donde todo volverá a ser como en el Edén. Usted no lo cree, yo lo creo con todo mi corazón, pero ¿cómo tengo que hacer yo para poder alcanzar ese milenio? Tengo que pelear, tengo que esforzarme, tengo que rechazar las cosas que me alejan del Señor y tengo que poner siempre a Dios por encima de todo, por encima de mis creencias, por encima de mis razonamientos, por encima de todo. Que aquel día Él tendrá una recompensa por cada uno de nosotros.
Abraham amó a Dios por encima de todas las cosas, aún por encima de su hijo, imagínense, de su único hijo. Claro que tenía a Ismael, pero él no fue el hijo bajo la promesa, ¿sí ve? Imagínense cómo sería el amor de Abraham por Dios, que renunció a todo, dejándolo todo, porque nosotros pensamos que con Dios es cargándolo con todo. Para poder irnos con Dios tenemos que dejar todo, nuestros pensamientos, nuestra parentela. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham tuvo que separarse. Dios no bendijo a Abraham hasta que no se separó de Lot. Dios le dijo a Abraham: sal con todo, apártate de todos, déjalos. Pero Abraham se llevó a su papá cuando salió. Y Dios no lo bendijo hasta que su papá no murió. Fíjense ustedes. Cuando el papá de Abraham murió, en ese momento Dios lo pudo bendecir. Porque Abraham no fue capaz de separarse por su propia fuerza, pero cuando ya la incredulidad se separó de Abraham, en ese momento Dios pudo bendecirlo sobreabundantemente. Entonces nos damos cuenta que en esto, al hacer esto, le agradó tanto a Dios el ver a Abraham, que lo amaba a él por encima de todas las cosas, aún más que a su propio y único hijo. Él lo amó más que cualquier cosa que él pudiera decir, cualquier cosa que él pudiera hacer. Él todavía amaba a Dios lo suficiente para creer la palabra y sus promesas. Entonces, dice la palabra que toda simiente de Abraham cree en Dios. Ellos están creyendo en Dios. Por eso es que él le dijo: tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Eso acabamos de leer. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y dice que tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Esa es la promesa de Dios. ¿Y usted lo cree? ¿Usted cree que Dios podría fallar? Tu simiente. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Hay una simiente física y una simiente espiritual. La simiente espiritual de Dios son los hijos de Abraham, son los hijos de Dios. Aquellos que creen contra esperanza, así como creyó Abraham. Dice la Biblia literalmente: Abraham creyó contra esperanza, o sea que no había esperanza y él siguió creyendo. ¿Usted sabe lo que es creer cuando esperanzas no hay? Imagínense. Pero Abraham seguía estando ahí. Entonces Dios, después de que lo sometió a la prueba, Dios le dio la promesa. Listo, Abraham, pasaste la prueba. Tu simiente será tan numerosa como las arenas del mar. Tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Créelo en tu corazón, porque ya tú peleaste por él. Entonces, todos nosotros somos sometidos a esta prueba como verdaderos creyentes de Dios. La simiente de Abraham hoy es sometida a esa prueba. ¿Tomaremos la palabra de Dios o tomaremos lo que el hombre dice al respecto? Usted tomará su propia decisión. Pero usted será probado. Usted será probado antes de recibir la tierra prometida. Antes de recibir la tierra por herencia, Dios lo probará a usted. ¿Y cómo lo probará usted? Imagínense cómo lo probará usted o cómo me probará a mí. Él lo probará a usted en su punto débil y a mí también. A ver si usted tiene a Dios por encima de todas las cosas. A ver cuál es su prioridad. Dios puede hablarle a muchas personas. Esta palabra puede llegar a muchas personas a través del Facebook o a través del YouTube, porque yo la subo también en YouTube. Pero solamente esta palabra hará eco en un corazón que vino predestinado para vida eterna. Si su corazón no vino predestinado para vida eterna, usted no podrá recibir esta palabra. Pero Dios tiene la simiente de Abraham aún aquí. Pero antes de que usted pueda llegar a ser la verdadera simiente de Abraham, usted tiene que pasar por la prueba. Así como Abraham lo hizo. Él no se lo prometió únicamente a Abraham, pero dijo: en su simiente poseerían las puertas de sus enemigos. Tus simientes poseerán las puertas de sus enemigos. Entonces, le dije que está la simiente de Abraham natural y la simiente de Abraham espiritual, porque en él seremos benditas todas las naciones. Entonces la palabra le dijo a Pedro. Pedro dijo a través de la palabra: arrepiéntese. Predicando en el Pentecostés, él dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos todos el Señor nuestro Dios llamar. Eso es exactamente lo que quiere decir. ¿Usted está listo para someterse a esa prueba? ¿Sí ve que ahí está la promesa?
arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, escuche, dice Hechos 2:36, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos los que quieren recibir esa promesa están aquí, pero antes de recibirla tendrán que ser probados. Y eso es lo que usted y yo no queremos. Porque usted no quiere ser probado, porque yo no quiero ser probado, pero el oro tiene que ser probado en el fuego, ¿sí ves? Y como somos oro en las manos del Señor, tenemos que ser probados. Entonces, después de esa promesa, usted recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿eh? Tendremos que ser probados antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, que es la que lo coloca a usted y a mí en la tierra prometida. Abraham fue probado por la palabra. Abraham, ¿creerás que tú tendrás un hijo? Él dijo, sí. Entonces el hijo vino. Después el Señor le dijo, ahora destrúyelo. ¿Lo crees todavía, Abraham? Yo lo creo, Señor, porque tú eres todopoderoso para volverlo a levantar de en medio de los muertos. Y después de eso, él dijo, ahora tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Después que Dios lo probó, porque nosotros no queremos ser probados. Nosotros queremos que todos nos caiga del cielo puras bendiciones. Usted tiene que esforzarse. Usted quiere conseguir algo en la vida, usted tiene que esforzarse. Usted quiere conseguir algo en la vida natural, usted tiene que trabajar. Usted quiere conseguir algo en la vida espiritual, usted tiene que trabajar espiritualmente para poder conseguirlo. Usted tiene que pelear espiritualmente para poder hallar esa promesa que Dios nos hizo. Para sus hijos es la promesa, y para todos que estén lejos, y todos para cuantos Dios, el Señor, llamare. Y el Señor nos está llamando hoy, esté aquí. Dios le habló a través de esta predicación en Facebook, pero usted salió corriendo. Usted fue a ver los chismes de la farándula, los chismes de los vecinos o qué sé yo, y no le importó la palabra de Dios. Usted está en el camino equivocado. Pero Dios quiere verdaderos simientes de Abraham, que no le importa pasar por la prueba que tengan que pasar. Ellos seguirán adorando y sirviendo y adorando únicamente al Señor Jesucristo. Entonces, la simiente natural de Abraham fue probada de manera tremenda. Y como ellos se pararon por la promesa, ellos pudieron ver la mano de Dios incambiable. ¿Se acuerdan de los tres muchachos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, en Babilonia? Hicieron una imagen, Nabucodonosor, y todos tenían que postrarse a la imagen, pero ellos dijeron que no. Nosotros no nos vamos a postrar ante esa imagen, porque solamente adoramos al Señor. Porque eso es lo mismo que va a pasar con la marca de la bestia, eso es lo mismo que va a pasar con Roma. Usted se postra a adorar a la imagen, o perderá su vida. Y Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia prefirieron perder su vida. Dice la Biblia que Nabucodonosor los capturó a todos tres y los amarraron. Y cuando los amarraron, calentaron 7 veces el horno. Imagínense que la Biblia dice que cuando el guardia que los llevaba abrió el horno, estaba tan caliente que una llama salió y mató a uno de los guardias inmediatamente. Y lograron meter a los tres, todos postres entre la imagen. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no, que ellos solamente adoraban y se postraban ante el Señor Jesucristo. Sí, ve que la fe de ellos tuvo que haber sido probada. Y amarrados los tiraron a todos tres al horno. Y cuando miraban, ni un cabello de su cabeza fue quemado por el fuego. Ni sus ropas ni olían a fuego. Lo único que el fuego quemó, ¿sabe qué fue? Las mordazas que tenían en sus brazos. Porque cuando usted está en la prueba de Dios, Dios va a quitar las mordazas de su corazón y lo va a hacer realmente libre. Ellos fueron desamarrados por el fuego. Por el fuego de la prueba. El fuego de la prueba lo va a colocar usted en una posición que usted no la va a creer. Usted cada día que pase una prueba de manos del Señor, usted va a ser más fuerte espiritualmente. Usted va a entender que sus pies, que su corazón y que su alma está colocada en la roca eterna de las edades, y por muchas dificultades que vean en la vida, usted no va a correr. Porque usted ha visto la mano incambiable de Dios. Pero cuando usted no lo ha visto, cuando usted solamente lo ha oído, usted no lo va a entender. Si ve la primera dificultad que venga, usted va a apoyar a correr. Usted va a dejar todo por volver al mundo. Pero cuando usted ya ha visto la mano incambiable de Dios en su vida a través de las dificultades, usted sabrá que Él sigue siendo fiel para con los que le aman. No importa en lo más difícil que usted esté.
Se lo digo por experiencia propia. ¿Cómo puedo yo negar el amor que Dios ha tenido para conmigo? ¿Cómo yo podré algún día hacerlo? Que Dios tenga misericordia de mí, pero ni con 10,000 vidas podré pagar lo que Dios ha hecho por mí. Porque a pesar de que he sido rebelde a su llamado, por más que me han mandado a predicar en algunas partes y yo no he ido, Él ha seguido siendo fiel para conmigo. Yo nunca he querido hacer esto, pero es su voluntad la que me lleva a hacer esto. Sadrac, Mesach y Abednego lo que fueron fue liberados en el fuego. Ellos tuvieron que entrar en el fuego y entonces cuando lo hicieron, cuando estaban en el fuego, la única cosa que sucedió es que esa prueba de fuego abrió y quitó las ataduras de sus manos. Y cuando esas ataduras de sus manos fueron quitadas, ellos fueron realmente libres ahí. Dios permite cuando nosotros estamos todos atados con el mundo, atados, Él permite que las pruebas de fuego vengan sobre nosotros, al punto donde tenemos que hacer o tomar una decisión. Y cuando hacemos eso, la única cosa que la prueba puede hacer con la real simiente de Abraham, cuando está parada ante una encrucijada, ante una decisión, y Él hace que la decisión siempre sí consista en servirle a Dios. Solo puede cortarnos las ataduras y libertarnos. Satanás pudiera haberle puesto a usted una enfermedad. Él pudiera ponerle cualquier otra cosa. ¿Cómo usted sabe que no es Dios poniéndolo en una encrucijada para ver qué clase de decisión usted tomará? Ellos poseyeron las puertas del fuego. El fuego no pudo quemarlos, ni aún el olor de fuego estaba sobre ellos, porque Dios sabía que era la simiente real de Abraham, porque ellos se pararon por Dios y Dios se paró por ellos aquel día. ¿Sí ve? Ahí está la prueba. ¿Se acuerdan de Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones? También por no adorar. Esos leones estaban hambrientos y lanzaron a Daniel, y la columna de fuego se paró entre Daniel y los leones y nunca tocaron un pelo de su profeta, porque él se había parado milímetro a milímetro por Dios, porque a Daniel no le importaba si tenía que padecer por causa de la palabra de Dios. A usted no le debe importar lo que digan ni lo que señalen cuando usted está fundamentado en la palabra del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con Daniel? Él poseyó las puertas de sus enemigos, porque fue probado para ver si él adoraría un solo Dios verdadero o las imágenes de Babilonia. Y él se paró por Dios, y esos leones, su boca fue cerrada, hermano. Esos leones, por mucha hambre que tenían, no pudieron hacer nada en contra de él. Entonces, como él estuvo Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, Moisés, cuando Dios lo llamó y el Señor le dijo: con esta vara tú vas a liberar un pueblo, pero con esta vara, sí. Y él se fue con esa vara, hermano. Y cuando él tiró su vara para mostrarle al faraón su poder y la convirtió en una serpiente, también estaban los personificadores, James y Jambres. ¿Se acuerdan que estaban ahí? También convirtieron una vara en serpiente. Pero él sabía, Dios era más grande que esos personificadores, porque habrá muchos personificadores, muchos que querrán imitar a un cristiano. Como Abraham y Moisés se paró por la palabra de Dios, la serpiente de él se comió esas 2 serpientes de allá. Porque ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. ¿Qué lección es esa para todo cristiano? Cuando usted mira a su alrededor y ve a un hipócrita, solo recuerde que él está tratando de personificar a algo que es realmente genuino. Cuando usted ve a alguien que está personificando a un cristiano, usted tiene que entender que si eso es una réplica, debe haber un verdadero cristiano de algún lado, parado milímetro a milímetro por Dios. ¿Sí ve? Sí puede entender que cuando hay algo que no es, que es una imitación, usted tiene que recordar que hay uno que es original. De esa misma forma como hay personificadores del cristiano que quieren vivir la vida como se les da la gana, que quieren sacar la palabra de Dios, que permiten una mujer en el púlpito, que permiten que las mujeres se corten el cabello, que permiten que las mujeres vistan como quieran. Recuerde que en algún lugar debe haber un verdadero cristiano que toma la palabra y que no permite que eso pase. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuán importante debería ser esto para nuestros corazones? Que podamos entender que debemos permanecer fiel a la palabra de Dios, y Dios permanecerá siempre fiel a cada uno de nosotros. Entonces, imagínense esa simiente de Abraham natural. Hablamos de Sadrac, Mesach y Abednego, hablamos de Moisés. Podemos hablar aún de Caleb y de Josué. ¿Se acuerdan cuando Caleb y Josué
fueron enviados con los otros 10. Eran 12 espías, uno de cada tribu de Israel. Y entonces pasaron a Caleb y a Josué y 10 más. Y fueron a la tierra prometida. Y entonces, esos personificadores, esos hombres que llegaron allá, 12 espías. ¿Y esos 12 espías qué? 10 dijeron que no podían tomar la tierra prometida. 10 dijeron que no había nada que hacer. Pero Caleb y Josué se pararon como viendo el invisible. Y la gente que estaba en Canaán, hermano, eran gigantes. Y los hebreos eran chiquiticos. Y cuando los 10 espías llegaron allá, dijeron, no podemos entrar a esa tierra. Esos hombres son gigantes y nos aplastan como aplastan las mantequillas con sus pies. Pero Caleb y Josué llegaron y apaciguaron al pueblo. Nosotros somos más capaces de poseer esa tierra. Somos capaces. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Caleb y Josué pudieron ver la promesa que Dios les había dado de que esa tierra iba a ser de ellos. Usted tiene que entender que Dios hizo una promesa para sus verdaderos hijos. Y Él prometió que poseeríamos las puertas de nuestros enemigos. Usted sabe cuáles son sus enemigos. Nuestros enemigos a veces somos nosotros mismos. Las tentaciones, lo que Satanás quiere poner en su vida. A veces no es Satanás, a veces es usted mismo en su mente que las trae. Pero Él prometió que su simiente poseería las puertas de su enemigo. Y si usted se para milímetro a milímetro por Dios, Dios le entregará a todos sus enemigos derrotados. Entonces, Caleb y Josué cogieron y apaciguaron a la gente porque los otros 10 habían dicho que no podían, esos gigantes iban a matarlos. Entonces la simiente de Abraham, a pesar de cuál fuera la oposición, ellos decían, nosotros podemos poseer esa puerta porque Dios nos prometió esa tierra. Y esa tierra es para nosotros, y así fue, y ellos poseyeron esa tierra. Y luego llegó el río Jordán. Recuerden que el río Jordán fue un problema para que el pueblo hebreo pudiera atravesar a la tierra de Canaán. Para poder tomar posesión de la tierra tenían que pasar por Jordán. Y Jordán significa muerte. O sea que para ellos nacer de nuevo en la tierra prometida tenían que morir. Pero Josué sabía y Caleb que era más grande el que estaba con ellos que el que estaba en el mundo. Y las aguas del Jordán en abril, que estaba desbordado, que estaba más caudaloso que todos los días, que todos los meses del año, ese día por el poder del Señor se abrió en dos. Y dice la Biblia que hizo un camino seco para que los hijos de Israel pudieran entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Si ve que un hijo de Abraham volvió a tomar las puertas del enemigo, a poseer las puertas del enemigo que estaban en el agua, y las aguas se abrieron y ellos pudieron tomar posesión de la tierra. Y no tanto eso, cuando llegaron a Jericó, cuando tuvieron que tomar los muros de Jericó eran anchos, era una ciudad fortificada, ellos no podían entrar ahí, pero Dios le dijo, dale 7 vueltas y toca el shofar. Cuando los sacerdotes toquen el shofar y ustedes le den 7 vueltas, esos muros se van a caer. Oígame, ¿usted va a creer eso? Usted en lo natural va a creer eso. Dios le dijo, denle 7 vueltas y adelante van los sacerdotes tocando el shofar. Y cuando le den las 7 vueltas, esos muros gigantes y fortalecidos se van a caer. ¿Usted cree que Caleb y Josué les cayó una pizca de dudas en su corazón? Ellos sabían que Dios era más grande que sus enemigos. Ellos sabían que Dios su palabra la cumple. Porque no son promesas de hombres ni de mujeres que se hacen en el amor ficticio del mundo. Era la palabra de Dios cumpliéndose en sus vidas. Y nunca lo dudaron y caminaron las 7 vueltas y los muros de Jericó cayeron. Y cada región y cada pueblo cayó en las manos del pueblo hebreo. Y Dios tomó posesión de su tierra y se las entregó por completo a ellos. Amén. Amén. Y fíjense, cada uno de esos hombres vencieron las puertas de sus enemigos. ¿Sí ve? Vencieron al fuego, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Moisés venció a los personificadores de Jambres y del faraón. Caleb y Josué vencieron los muros de Jericó y todas las tierras que habían allí. Daniel venció a los leones, pero todos fueron devorados por la muerte. ¿Sí recuerdan? Todos se murieron. Ellos no pudieron vencer a un enemigo. Faltaba un enemigo por vencer, que era la muerte. Pero hubo uno que Dios envió, que era la real simiente de Abraham, y se llamaba el Señor Jesucristo. ¿Y qué pudo hacer él?
poseer las puertas del enemigo y venció la muerte para que usted y yo hoy pudiéramos tener vida eterna. Si ve que la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios, si ve que cuando usted ama a Cristo, usted sabrá en su corazón que usted se levantará entre los muertos, porque ya la muerte fue vencida. Porque Él al tercer día resucitó de en medio de los muertos y gritó al mundo entero: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el Dios al que yo amo. Ese es el Dios que yo quiero mostrarle. Ese que poseyó las puertas de sus enemigos y que toda su simiente hará lo mismo. Usted no puede seguir pensando en otra cosa. Usted no debe seguir pensando en ese trabajo que quiere conseguir. Usted no quiere seguir pensando en esa familia que usted quiere conseguir. Usted no quiere seguir pensando en ese carro, en las cosas que usted quiere obtener. Usted tiene que obtener la vida eterna. Usted tiene que fundamentar su vida sobre su palabra y usted poseerá todas las puertas de sus enemigos. Todas caerán a sus pies cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores esté en su corazón. No importa lo que un mundo podrido piense de su vida. A Abraham nunca le importó lo que hablaban de él. Cuando se burlaban de una promesa teniendo 75 años iba a tener un hijo. Nunca le prestó atención en su corazón a todos aquellos que lo criticaban, porque él estaba fundamentado en la palabra de Dios. Porque él sabía que la palabra de Dios era real y verdadera. Entonces Jesús venció la muerte y también la enfermedad. ¿Se acuerdan? Que sanó a los enfermos. Y también la tentación, porque el diablo lo tentó en el desierto y él con la palabra venció la tentación de Satanás. De esa misma forma como usted y yo tenemos que vencer esa tentación, aferrados en la promesa del Señor. Cuando usted se aferra a su palabra, el diablo tiene que huir de usted. De la misma forma como Jesús se aferró a la palabra y venció al diablo con la palabra, de esa misma forma usted tiene que vencer a Satanás. De esa misma forma la muerte tiene que ser vencida. El apóstol Pablo dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón, muerte? Dijo el apóstol Pablo: la perdiste, porque el Señor Jesucristo te la quitó en la cruz del Calvario, porque hoy nos dio un camino de regreso a casa donde no habrá muerte sino vida eterna, donde no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Usted no necesitará el amor de ningún hombre ni de ninguna mujer, porque usted tendrá el amor eterno de Dios, porque allá no hay sexo ni hay nada. Usted sentirá el verdadero amor que usted hoy no puede sentir. Ese amor que usted no sintió de parte de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus hijos, de sus sobrinos, aquel día usted sentirá el verdadero amor de Dios. Es el camino de regreso a casa que hay que pagar un precio. Y es la prueba que Dios quiere poner en su vida. Si usted logra pasar esa prueba de parte del Señor, la tierra prometida los está esperando. Dios los bendiga. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a hacerle una oración al Señor. Amado Padre Celestial, Padre bondadoso, cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Porque sabemos que en medio de todos los momentos difíciles que estamos pasando, Señor, es cuando tú perfeccionas tu poder, Dios. Es en los momentos de angustia, Señor, cuando más cerca estamos de ti. Es cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban, Señor. Es cuando podemos clamar a ti. Tú acudes inmediatamente a nuestro llamado, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos a cimentar nuestra fe en tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes a tu santa y bendita palabra. No nos dejes solos, Señor. No nos desampares en ningún instante. Permite que tu amor incambiable esté siempre delante de nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor. Ayúdanos a ser esa simiente real de Abraham, Señor, que creyó contra esperanza, Señor. De la misma forma como tú le prometiste un hijo teniendo 75 años y la promesa llegó al cumplimiento a los 100 años de Abraham, Señor. Él nunca dudó en su corazón. Permite que por más difíciles que sean los vientos, nuestra fe siga estando colocada sobre ti, Señor. Permite que cuando nuestras fuerzas digan que no podemos, tu Espíritu Santo nos diga que sí se puede, Señor. Permite que esa prueba llegue a nuestras vidas y nosotros estemos fortificados para soportarla, Señor. Permite que nosotros podamos estar adecuadamente sostenidos sobre tu palabra, para que cuando los vientos de la prueba lleguen a nuestra vida, nada pueda tocar nuestra alma, Señor. Así como Abraham fue capaz de esperar durante 25 años esa promesa de su hijo, y después le pediste que le entregara a su hijo un sacrificio y él nunca lo dudó, Señor.
Porque Abraham sabía que tú le habías prometido un hijo y si él moría ese día, tú lo ibas a levantar de los muertos, Señor. Permite que esa fe esté en nosotros, Señor. Permite, Señor, que tú puedas derramar ese poquito de fe sobre nuestras vidas para mantenernos fieles a ti, Señor. Perdona toda nuestra incredulidad y ayúdanos a ser fieles a ti. Te pedimos todas estas cosas con acción de gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Y mañana nos encontramos nuevamente a las 10:30 de la mañana. No voy a cambiar la hora, el horario de la palabra porque mañana vamos a estar a las 10:30 de la mañana adorando y glorificando a Dios. Tenemos que poner de nuestra parte y saber que hay una prueba y obstáculos que tenemos que derrotar si en verdad queremos servirle al Señor. Dios los bendiga y shalom para todos.